Hemos fabricado el primer generador de energía infinita que genera electricidad sin partes móviles, sin generar ruido ni calor durante su funcionamiento, y con el que podremos alimentar eléctricamente una vivienda. ¿Quieres ver cómo lo construimos? Quédate hasta el final del video. Para comenzar, vamos a utilizar este motor asíncrono trifásico. Es un motor de 1 caballo de potencia y 1420 revoluciones por minuto, que funciona a 220 voltios en conexión triángulo o 400 voltios en conexión estrella. Antes de nada, vamos a abrir la caja de conexiones para comprobar que está conectado en triángulo. De esta forma, el motor funciona con corriente trifásica a 220 voltios. Podemos comprobar que está conectado como esperábamos. Continuamos desarmando completamente el motor. Quitamos los 4 pernos que unen la carcasa. Con una masa de nylon golpeamos el eje y la tapa delantera para extraerla. A continuación, extraemos el rotor junto con la tapa trasera. Esta parte no la vamos a utilizar. Solo necesitamos esta parte del motor. A esta parte se le llama estator del motor y contiene el bobinado y las conexiones eléctricas. Pero necesitamos conectar más cables. Así que vamos a golpear este agujero troquelado para poder poner otro prensaestopa. A continuación, vamos a necesitar 2 transformadores de microondas como este. No importa el modelo, pero ambos deben ser idénticos y funcionar a 220 voltios, igual que el motor. Debemos cortar el núcleo de los transformadores por estas líneas de soldadura. Para ello, utilizamos una amoladora angular. Damos unos golpes con la masa y un cincel y separamos ambas partes. Esta parte del transformador la desechamos. Aquí tenemos las bobinas del transformador. Con un destornillador debemos hacer palanca para extraerlas. Tenemos que tener cuidado en no dañar esta bobina, porque es la que vamos a necesitar realmente. Ya la hemos extraído. Y ahora vamos a extraer las otras 2 bobinas. No importa que las rompamos a golpes. Retiramos las bobinas que no sirven y limpiamos el núcleo del transformador. Estas son las 2 piezas que vamos a necesitar. Ahora cogemos este perno de cabeza cónica y le hacemos unas muescas. Estas pequeñas ranuras servirán para poder soldarlo más adelante. Trazamos el centro del transformador. Situamos el perno en el centro que hemos trazado y lo soldamos al núcleo del transformador. Repasamos bien la soldadura con la amoladora y así queda una vez soldado. Hemos hecho lo mismo con otro transformador idéntico. Vamos a fabricar 2 escuadras que servirán como soporte para los transformadores.
Y así es como han quedado, una para cada transformador. Este es el motor giraplatos de un viejo microondas. Es un motor síncrono de 220 voltios. Si le añadimos una corriente eléctrica, el motor gira, pero además, si lo hacemos girar, también es capaz de generar una corriente eléctrica. Con esta pieza, podemos hacerlo girar a mano. Con un voltímetro vamos a comprobar el voltaje que genera. Sí, vemos que genera 220 voltios de corriente alterna. Este motor nos servirá como arrancador de nuestro generador eléctrico. Pero para adaptarlo primero, hemos de conectarle esta toma de enchufe. Como podéis observar, si lo conectamos a esta base múltiple de enchufes y lo hacemos girar, la corriente que genera hace iluminarse el interruptor de encendido de la regleta. Ya tenemos preparados todos los materiales para ensamblar este generador. Utilizaremos esta base de madera a la que previamente hemos hecho los agujeros necesarios. Comenzamos poniéndole 4 patas de goma. Después, instalamos el estator del motor con 4 tornillos. Ahora vamos a instalar la toma de enchufes múltiple, pero antes la vamos a desarmar para que comprueben que no oculta baterías de ningún tipo. La fijamos con 4 tornillos a la base de madera. Y ahora cortamos el cable a la medida adecuada para introducirlo en la caja de conexiones eléctricas del motor. También le ponemos 2 conectores eléctricos. Y los conectamos. Uno aquí y el otro aquí. Con otros 2 tornillos, fijamos esta escuadra. Esto es una barra de un metal especial. Puedes saber más sobre él en el enlace que encontrarás en la descripción del vídeo. La introducimos en el estator. Y ahora fijamos una de las bobinas en el núcleo de su transformador mediante estas 2 bandas adhesivas que hemos colocado. Y ahora unimos el transformador junto con la barra de metal, pasándola a través de la escuadra. En este momento, podemos fijar la segunda escuadra y también el segundo transformador. Volvemos a pegar la bobina y enroscamos el transformador junto a la barra. Estos son los cables que conectarán las bobinas de los transformadores con el motor. Los introducimos por aquí. Y conectamos los 2 azules aquí. Y los 2 cables marrones aquí. Cerramos la caja de conexiones y conectamos cada cable con su transformador. Enrollamos cinta aislante en las conexiones para evitar contactos eléctricos accidentales.
Por último, y más importante, estos potentes imanes de microondas nos darán la fuerza magnética necesaria para que funcione nuestro generador. Como vemos, estos dos pares de imanes se atraen en esta posición y se repelen en esta otra. Así deben ir pegados en los transformadores. Así queda el montaje inicial. Fijamos los cables con unas bridas. Y finalizamos colocando el distintivo oficial del Liberty Engine. Recuerden que nuestros prototipos no están a la venta. No se dejen engañar por estafadores. Con los últimos adhesivos, nuestro generador estará terminado y listo para comenzar las pruebas. El primer generador de energía libre sin piezas móviles genera 220 voltios con una potencia máxima de 10 kilovatios, sin ruido, sin calentamiento. Comenzamos las pruebas. Antes de comenzar las pruebas, mostramos que no hay cables ocultos en la parte inferior. Con el voltímetro demostramos que no hay voltaje que provenga de una fuente de energía externa. Como pueden ver, al tomar la medición, tenemos 0 voltios. Incluso cuando accionamos el interruptor de la regleta de enchufes. Pero ahora vamos a conectar el motor del giraplatos, que funcionará como un arrancador manual. Lo enchufamos a la regleta de conexiones y accionamos el interruptor. Al dar un giro inicial, el arrancador genera una corriente eléctrica de 220 voltios que alimenta el motor. En este momento, el devanado del motor transmite un potente campo magnético hacia los transformadores, a través de la barra metálica. Ese campo magnético es amplificado por los imanes de microondas, y gracias a ese gran campo magnético oscilante, los transformadores de microondas generan una corriente de 220 voltios, que vuelven a alimentar el bobinado del motor con un excedente de potencia de aproximadamente 10 kilovatios, que es el que utilizamos en las tomas de enchufe. Vamos a comprobar ese excedente de potencia conectando, por ejemplo, una bombilla incandescente. Como vemos, funciona perfectamente y el voltaje medido se mantiene constante. Sin desconectar la bombilla, también vamos a conectar la amoladora angular, que tiene un consumo de 800 vatios. Se puede apreciar que el cable no está conectado a ningún otro sitio. Y al ponerla en marcha, funciona sin problemas. Si la desconectamos, se apaga. Esto no es algo descabellado, es pura ciencia. El voltaje se mantiene constante, incluso aumentando la potencia.
También vamos a conectar este ventilador. Lo ponemos en marcha. Y junto con la bombilla y la amoladora, vemos que el generador continúa funcionando. Con esta prueba hemos simulado el consumo de una vivienda. El generador consta de 4 partes. El arrancador, que es el motor de giraplatos. El generador de campo magnético oscilante, que es el motor trifásico. La barra de metal especial, junto con los imanes, que transfieren y amplifican este campo magnético, y las bobinas de los transformadores, que generan la corriente eléctrica. Recordad que pueden apoyar el canal suscribiéndose, haciéndose miembros o uniéndose a nuestra comunidad privada. Gracias a todos por ver este video. Compártanlo para que más gente descubra que hay otra manera de entender la ciencia.